Perfecto. Oye, bien, tengo las 8 en punto de Chile, así que en honor a todos los que llegaron puntualmente vamos a partir. Veo que todavía hay más personas que se están conectando, pero ningún problema, porque eh, además estamos grabando, para todos los que están escuchando ya, estamos grabando esta sesión. La vamos a volver a enviar completa con la base de datos en los correos, también la vamos a subir en las páginas de Facebook. Así que van a poder revisarla después con todo detalle. Así que bueno, bienvenidos a todos los que están conectados y los que están viendo tal vez este video después, posteriormente, en alguna de las plataformas. Mi nombre es Andrés Freudenberg, soy el director ejecutivo de la ILC Academy en Chile. Y estamos ya, esta es la segunda sesión de estas entrevistas que hemos llamado Coaching en Acción, en que responden un poco a esta motivación, a esta necesidad de mucha gente que siempre ha estado siguiéndonos, que están interesados a veces también en la certificación, en las formaciones de coaching. Un poco la pregunta que surge, bueno, cuando uno se forma o se mete en el mundo del coaching, ¿cuáles pueden ser los próximos pasos? ¿Cómo uno continúa? ¿Cuáles son las alternativas? Y yo les digo a todo el mundo que las alternativas son muchísimas, son tantas cuanto uno tenga algún interés, algún tipo de motivación o experiencia breve en algunos ámbitos y uno pueda ir canalizando el coaching en esa línea. Si uno investiga un poco, uno ve en otros países más desarrollados que Chile que hay coaching deportivo, digamos, coaching para familias, coaching para parejas, hay un rango muy, muy amplio. Y yo creo que el mercado en Chile, lo vamos a conversar también con Rodrigo, va a ir evolucionando obviamente para allá, porque personas que vienen de esos mundos, que además se forman como coach, van a empezar a aplicar las herramientas del coaching en esas líneas y obviamente que se van a armar ahí también ámbitos de especialización. Yo en esta primera etapa, en estas primeras 4 entrevistas, convoqué a 4 amigos, personas que conozco, obviamente, porque salía más cómodo, conozco su trayectoria, lo que están haciendo. Y vamos a estar hablando de 4 temas. Y hicimos la primera entrevista el martes pasado con Linosh Cafache, que ella hace el tema de coaching de carrera para personas que están tomando decisiones respecto a su continuación de carrera, cambio de carrera, quieren cambiarse de trabajo, encontrar un trabajo, todo lo que significa, digamos, esa transición, esa vicisitud. Y hoy día vamos a estar entrevistando aquí que está con nosotros ya Rodrigo Silva, vamos a estar hablando de cómo el coaching, Rodrigo, y con las personas que trabaja, lo ha llevado al mundo de empresas y organizaciones con una mirada muy única, muy bonita, que a mí también me conecta mucho. Y encontré bien interesante también un poco la perspectiva que tiene él con su equipo de lo que están haciendo a nivel de empresas y organizaciones, y también la trayectoria. Y vamos a estar entrevistando en la próxima semana a una persona que hace coaching ejecutivo, una persona que trabaja en una gran empresa, en 3M, y solamente hace coaching a los gerentes generales acá en la región de Latinoamérica. Es un coach internamente contratado por una empresa y se dedica 100% a eso, una aproximación muy interesante. Y también vamos a hablar con un coach que hace coaching de finanzas personales para todo lo que es la relación con el dinero, digamos, la planificación financiera, patrimonial, cómo realmente uno puede tomar decisiones y a veces romper algunas creencias importantes que hay en relación al dinero, la riqueza, el patrimonio y ver oportunidades donde uno no la había visto antes. Así que muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Vamos a estar los próximos 40 minutos con Rodrigo conversando. Los voy a dejar ahora con Rodrigo. Con Rodrigo nos conocemos hace unos cuantos años ya, primero a través de un amigo en común, después nos hicimos amigos nosotros. Hemos trabajado algunos proyectos de formación, de coaching en conjunto. También el tema académico, estamos juntos en la universidad. También le gusta lo académico igual que a mí, en un diplomado de coaching en la Universidad Mayor, que ha sido muy, muy exitoso, Rodrigo, uno de los profesores mejor evaluados también en el diplomado. Y también, bueno, coincidimos sin ser competencia. Yo en el mundo del coaching ya no hablo de competencia, digamos, más que nada de colaboración y hacer crecer. También hacemos cosas a nivel de empresas y organizaciones, pero la mirada, la metodología, ¿no es cierto? Y el formato que ellos utilizan en el mundo del coaching y organización es muy interesante, y por eso quise invitarlos para conversar. Así que, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Te dejo un ratito, digamos, el micrófono, la cámara, y antes que nada me gustaría si nos pudieras contar un poco de ti, digamos, o sea, cómo tu background antes de llegar al coaching, un poco qué estudiaste tú, cómo de alguna manera empezaste a conocer esto del coaching, cuál empezó a hacer ese camino, por ahí después yo te interrumpo, te hago algunas preguntitas. Ok, A perfecto. propósito, perdón, yo tengo que dar una aclaración, yo estoy en Estados Unidos, me imagino que se nota que no estoy en Chile, estoy acá en Florida, en Estados Unidos. Vine a hacer precisamente unas conferencias, voy a hacer unos talleres ahora en El Salvador.
y aprovecho y tomo un par de días de vacaciones por acá, así que también una de las ventajas que da el coaching cuando uno ya lo toma como proyecto personal de andarse moviendo y tener cierta libertad, así que hago la aclaración para que no crean que en mi casa en Santiago hay un microclima. Ya, estupendo. Oye, en primer lugar, agradecerte la invitación. El otro día pensaba, si me invitan es porque algo sé, parece. Algo de experiencia en el tema del coaching tengo. Eh, a ver, yo de formación original soy ingeniero comercial. Ajá. Eh, lo divertido es que yo me formé como ingeniero comercial sin querer serlo. Fue lo que mi papá quería para mí. Ah, bien, Y como era metido y obediente, cumplí. Y lo más divertido para lógico es que a mí me iba muy bien, porque siempre fui muy responsable y Mateo. Entonces me iba bastante bien. Lo curioso fue que una vez que salgo de la carrera, me pongo a trabajar y por esas casualidades de la vida, el primer trabajo que tuve fue de inmediato en un cargo de jefatura. En ese mira, tiempo yo tenía 24 años. ya. Tenía 24 años y las dos personas que me pusieron a cargo tenían 45 y 50. Ah, Entonces, ok, imagínense cómo me veían a mí. Decían, este cabro chico, qué nos viene a enseñar? claro, Entonces, el primer día de trabajo, yo lo primero que hago, dije, a ver, yo no cacho nada. Lo único que sé es que el gerente general me pidió y mi jefe directo, que era el gerente comercial de entonces, era mantener la cuenta que me habían pasado a cargo. ya. Entonces, el primer día me junto con estas dos personas y yo les pregunto, cuéntenme, ¿cómo ven ustedes la situación? Eh, de lo que hicieron antes, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué hizo el jefe a cargo antiguamente que ustedes lo creen que haya servido y qué cosas no sirvieron. Bueno, han pasado de entonces, eso fue el año 2000, 17 años. Ya, Hasta el día de hoy, con Marcela, que era la persona que tenía 45 años, seguimos siendo amigos. muy bien. Ella me dijo, Rodrigo, primera vez en la historia que un jefe me pregunta mi opinión. Y me Increíble, confesó, mira, increíble, es más, ella me confiesa que ella con Javier, que era el otro personaje, estaba muy en la parada de que este gallo que nos viene a enseñar. Y se sorprendieron de que yo, en vez de decir lo que tenían que hacer, les preguntara. muy bien, Y lo bonito es que se armó un cuento bien encachado entre los tres. extraordinario. Bueno, cuento corto, a fin de año, pues eso fue el 2 de enero de ese año. A fin de año no solamente habíamos mantenido la cuenta, sino que le hicimos crecer 3 veces e incluso trajimos nuevos clientes. Entonces, ahí yo Increíble, me empecé a dar cuenta de forma natural que el conversar con el equipo de trabajo era incluso más productivo que el dar órdenes. Bueno, cuento corto, el año 2005 me voy a hacer el MBA al MIT ya, y en el MIT había un ramo que se llamaba sistemas dinámicos. ajá, Y la base de ese ramo, el profesor decía, las empresas son redes de conversaciones. mira, Estamos todo el día conversando y nadie nos ha enseñado a conversar. Y yo dije, wow, eso es. Eso es. Eh, como volviendo atrás, yo les contaba que de formación original, ingeniero comercial, sin querer serlo, lo que yo siempre quise hacer fue deportista. ah, mira, ¿Ya? ¿Por qué lo estoy contando ahora? Porque estando en Estados Unidos encontré el concepto de coaching ejecutivo. Fue la primera vez que lo escuchaba. Y me pareció muy como wow esto de vincular el tema del coaching, que yo lo asociaba meramente al mundo deportivo, cómo ya, estaba vinculado al mundo de las empresas y de las organizaciones. ajá, Entonces, desde ahí empecé como a averiguar. Y cuando vuelvo a Chile el año 2006, tomé un diplomado en la Adolfo Ibáñez. ya, Y justo dentro del diplomado había un curso que se llamaba Coaching y Trabajo en Equipo. Ese curso lo impartían dos profesoras que eran coaches. Yo era ya, la primera vez que me enfrentaba a dos coaches. mira, Y me encantó la forma de cómo hacían la clase. Muy similar a lo que yo hacía con mi equipo de trabajo, a todos los alumnos nos hacían preguntas más que decían como la clase misma, desafían a los alumnos, los hacían partícipes, y quedé tan enganchado que de cierta manera como que yo me enamoré platónicamente de estas dos profesoras.
Espero que sea Y platónicamente, ¿no? sí, de hecho ya tenían su familia y todo, pero bueno. Que cuando se acabó el curso, yo voy y les digo, ¿saben qué? Yo voy a renunciar a mi trabajo y quiero trabajar con ustedes. Y las dos me miran así, ¿de qué estás hablando? Y digo, eso, no le estoy pidiendo que ni siquiera que me contraten. Yo quiero trabajar con ustedes para ver cómo lo hacen, para que me enseñen y yo pueda aprender. Y las dos se miraron y me dijeron, mira Rodrigo, nos encanta tu entusiasmo, pero si tú quieres aprender a hacer coaching, tienes que formarte como tal. Yo no tenía idea de que existían las escuelas de coaching. Yo Ajá. juraba que era una cosa que salía de los gerentes, de los ejecutivos que tenían experiencia y a partir de eso se ponían a hacer coaching a otras personas. Cuando me dicen que había toda una formación, fue como, wow, me di cuenta que había un mundo detrás. Ajá. Bueno, finalmente no me formé de inmediato como coach, sino que pasaron algunos años, hasta que el año 2009 recién ahí me formé como coach. Muy bien. Y entre medio siempre fui tomando ciertos cursos que tenían relación al coaching y que de cierta manera la fui poniendo en práctica cuando yo era gerente. Oye, ¿y Eh, ese rato sí. efectivamente renunciaste o aguantaste un poco, digamos, el impulso, la decisión? No, aguanté, el impulso estaba ahí hasta que el año 2009, lo tengo clarísimo, el 30 de septiembre del año 2009 renuncié al trabajo. En ese entonces yo era gerente comercial de una empresa inglesa española. ¿Ya? Yo estaba a cargo de todo el Cono Sur, tenía de forma indirecta 2.500 personas bajo mi cargo. Wow, De forma directa manejaba 60 personas, que entre todos manejábamos las 2.500 personas. increíble. Y lo increíble es que a mí me iba muy bien, me iba muy bien. Entonces, eso es lo paradójico. La gente de mi entorno cercano no entiende cómo renuncié a un trabajo que me daba mucha plata, que Somos dos. tenía, que los resultados estaban avalados por los números, y que los dueños, los ingleses y los españoles, me tenían muy buena estima. Lo divertido fue que yo me di cuenta que no era lo que quería. Así como nunca quise ser ingeniero comercial, el tema de los números no era lo mío. Claro. Lo que me di cuenta que era lo mío era el tema de las relaciones, el generar buenas relaciones con los equipos de trabajo. Eh, es más, a veces yo tenía problemas con mis pares gerentes porque sus equipos querían trabajar conmigo, donde veían el ambiente laboral que era muy distinto, muy diferente. Exactamente. Entonces era increíble cómo se empezaron a generar esa especie de envidia en vez de ver y tomar en cuenta lo bueno que yo hacía. Claro. Eh, y en cierto sentido eso fue como que me cansó y yo dije, no, ¿sabes qué? No más. De aquí yo me vuelvo independiente. Y así partí. En ese tiempo estaba terminando la certificación como coach, Ya. así que los últimos 3 meses ya, una vez renunciado, me dediqué 100% a la certificación, al aprendizaje, y ya el año 2000 partí con la consultora. Perfecto. Partí Perfecto. con un, y obviamente partí con un cliente que yo conocía desde mi otro ámbito como gerente. Oye, yo para los amigos, Rodrigo, para los que no lo conocen, el hecho de haber tomado la formación, la certificación, más allá de que seguramente, o si no es así, tú me dices, digamos que te dio un poco obviamente las distinciones, las herramientas, las estrategias para poder después hacer coaching un poquito más formalmente, entre comillas. Pero ese proceso de formación a ti te impactó también, tuvo una repercusión en tu propia, no sé, desarrollo personal, profesional, digamos, más allá que haya sido algo formativo, fue algo también transformativo. ¿Cómo lo viviste ese proceso de formación? Sí, pues eso absolutamente fue transformador. Yo cuando entré a la certificación, iba más bien con una visión como técnica, para llamarlo de alguna manera, de ir a aprender herramientas, metodologías, de forma del día de mañana poder ejercer coaching. Nunca pensé que iba a ser una transformación personal. Y lo más divertido fue que yo me formé como coach ontológico en Chile, y sin embargo, yo había conocido la ontología en el MIT, con un approach mucho más organizacional. Ajá, Entonces, cuando entro a la escuela, que tenía un enfoque más de life coaching, sí, fue como también me removió. Eh, y cómo vincular todo esto que yo lo veía desde el mundo del business coaching, nacía más bien también desde la persona.
Yo tenía, la primera persona que tenía que coachar era mí misma. Ah, muy bien. Entonces fue todo un proceso, fue bien sorprendente y transformador, como dices tú. Claro. Sí, te hago esa pregunta porque, bueno, fue mi experiencia también en un momento, pero en el caso nuestro, en la academia que nosotros tenemos en la escuela, un poco la vivencia es que nos relata como la mayoría de las personas, o sea, obviamente vienen con una expectativa de formarse, de adquirir herramientas técnicas, o para hacer coaching, o para mejorar sus habilidades, como dices tú, y yo digo las mal llamadas habilidades blandas, porque son las más duras de desarrollar, pero muchos ejecutivos, gerentes, profesionales que se dan cuenta de lo que tal vez no se dieron cuenta los colegas tuyos que pelean contigo, digamos, de que efectivamente hay que desarrollar estas habilidades que permitan generar estos ambientes de trabajo, estos climas, estas culturas más colaborativas, más cooperativas, y de ahí vienen los resultados. Entonces, toma la certificación con esa búsqueda, pero obviamente en el camino, como cuando tú tomas un proceso de formación en coaching, te coacheas por el mismo proceso, pero además normalmente las prácticas, las dinámicas, donde tú tienes que aplicar esto y otra persona lo aplica contigo y tú eres coach y otros son coach tuyos y uno está en ese proceso. Yo siempre digo que uno sale como con dos cartones, un cartón de coach y otro cartón al otro lado, digamos, que en el fondo es un proceso de transformación acelerado, de crecimiento súper potente, porque en el Sí. fondo es el coaching en primera persona, es bien bonito también ese proceso. De hecho, en ese mismo sentido, así como en la escuela de usted y en la nuestra, una de las feedback que dan los alumnos es que ustedes me dieron más de lo que yo esperaba. Es como que recibo toda la parte técnica y metodológica, pero como dices tú, se llevaron a esta parte más humana, Así es, que al final es lo que más sorprende a las personas. exactamente. Yo me acuerdo la primera vez que siempre lo comento, las personas de nuestra comunidad ya más o menos lo saben. Yo me formé fuertemente acá en Estados Unidos con la escuela de un coach americano que se llama Anthony Robbins. Sí, uno de los top. Primera vez Claro, la primera vez que tomé un avión me vine para acá, me acuerdo, a California, eh, en un salón, que era un salón, un centro de eventos, había, no sé, 6.000 personas. Primera sorpresa, yo jamás me imaginé que me iba a encontrar con tanta gente. Y el tipo se para adelante y dice, las razones por las que ustedes vienen a esto no son las que ustedes creen, pero les aseguro que se van a llevar mucho más de lo que ustedes esperaban, y es así, es totalmente cierto, digamos, uno, Sí. efectivamente la cabeza te lleva a tomar este tipo de programa o curso porque como hay alguna lógica racional, yo quiero aprender y todo el cuento, pero hay otra parte de nosotros que nos lleva a esos programas porque también hay una búsqueda muchas veces que no está tan racionalizada, y tú te das cuenta a los 10 minutos de haber empezado el proceso de que obviamente ahí está lo que tú andas buscando, que realmente eso es algo que el proceso. De hecho, eso que tú comentas recién me conecta con uno de los motivos que yo me di cuenta en el proceso de coaching conmigo mismo, de que yo andaba con una nostalgia de algo distinto. Ajá, Y que era una nostalgia que yo tenía desde niño. Era como, yo les contaba al principio, era muy obediente. Yo soy el hijo mayor, el nieto mayor, entonces siempre tenía que ser ejemplo para todos. claro que sí. Y sin embargo, yo desde niño, estoy hablando, no sé, 7 años, yo decía, oye, pero a lo mejor la vida es más allá de lo que mi papá me está diciendo que es. Interesante. Entonces, siempre andaba con esa nostalgia. Y cuando me encuentro con esto de que efectivamente hay mucho más allá de lo que la normalidad, la sociedad nos dice que han de ser las cosas, fue como, wow. Y fue liberador. Prioridad, claro, sí, exactamente. Sí, la verdad que yo siempre lo recomiendo a todo el mundo, más allá de que un programa de formación de coaching te va a dar un título, una certificación y habilidades. Por lo menos una vez en la vida yo creo que hay que hacer un proceso de esa naturaleza, un proceso realmente Sí, movilizador, certificador. Andamos todo el día en el mundo actual, las personas normales que tenemos un trabajo, digamos, y andamos preocupados o ocupados en las cosas que son naturales para cualquier persona, sostener un proyecto profesional, familiar, digamos, todo lo que eso significa en el mundo actual con las presiones y los ritmos, en que muchas veces no tenemos el tiempo ni el espacio para detenernos y reflexionar y pensarnos. Muchas sí. veces la mayoría de las cosas que estamos pensando todo el día o actuando están fuera de nosotros, son cosas que están fuera de nosotros, tenemos que hacer algo, tenemos que interactuar con alguien, tenemos que producir un resultado, pero no estamos en este proceso de pensarnos, reflexionarnos, encontrarnos muchas veces, con alguna, incluso como dices tú, de estas motivaciones, y a mí me pasó lo mismo. Cuando yo renuncié también, mucha gente me dijo, tú estás loco, yo era gerente general de una empresa, me iba súper bien y todo. Pero yo tengo
y lo cuento muchas veces, yo trabajaba en Isidora Goyenechea, ahí en la calle PIC, digamos, del mundo de los Sí. negocios, y mi estacionamiento en el edificio donde estaba yo era al menos 4, me acuerdo claramente. Y ya en el último tiempo, cuando yo llegaba todos los días a la mañana al estacionamiento y empezaba a bajar en el auto, así el -1, -2, -3, mientras más bajaba se me iba apretando la guata, así era como ir bajando al infierno, y me acercaba al infierno. Y era una cuestión de guata, ¿sabes? Y yo en mi cabeza no tenía claro, pero en el fondo después empecé a preguntar por qué tengo esta sensación, qué es lo que pasa, qué es lo que hay aquí, digamos, que yo era un auto el después de la empresa, el cuento, y me di cuenta que efectivamente había algo más, que a mí me gustaba trabajar con personas, digamos, y todo lo que eso significaba, no tanto con números y cosas así. Muy interesante, muy bonito. Ok, entonces tú me contabas que tomaste la certificación, ya te independizaste y empezaste entonces en este mundo del coaching. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron estos primeros pasos? ¿Hubo tropiezo, digamos, partiste solo, te asociaste con alguien? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue avanzando esto? Al principio yo partí con una compañera de escuela que ella ya era independiente. Ajá, Entonces, cuando nos conocimos en la formación, yo le contaba que estaba en esto de querer formar una empresa de coaching, y ella me dijo, "Oye, yo también quería, pero no me atraía hacerla sola. Entonces, ¿qué te parece que lo hacemos los dos juntos?" Perfecto. Y partimos los dos. Y como les conté al principio, yo lo primero que hice fue contactarme con mis clientes que conocía desde cuando yo era gerente de la otra empresa. ajá, Y empecé a visitarlos, contarle lo que estaban. Y afortunadamente, dado la buena relación que yo tenía con ellos, me confiaban en esto. perfecto. Sin embargo, debo confesar que las primeras veces me era bastante difícil en el sentido que, si bien tenía bien claro como el conocimiento, pero como eran mis primeras veces, me sentía como bastante primerizo, era como volver a ser un practicante. Claro que sí. Entonces, sí, claro, cometí algunos errores. Lo bueno que de trabajar en pareja, y no tan solo, era que con mi compañera nos damos feedback constantemente. Muy bien, Y eso excelente. fue un gran acelerador para ambos, para ella y para yo, en el proceso de dedicarnos 100% al coaching. Claro que sí. Eh, y después el mismo feedback que nos empezaron a dar los clientes. Y lo bueno de eso fue que me di cuenta que en este proceso de empezar a hacer coaching organizacional con las empresas, Sí, había que aprender a escuchar muy bien eh, el pedido que te hacían. Y más allá del pedido, ir a escuchar incluso más profundo que el pedido como superficial. claro. Era escuchar desde dónde me están haciendo esto. Porque ahí me di cuenta que una vez me contrataron porque querían todo un proceso de desarrollo de liderazgo de todas las gerencias y Ya, sugerencias. ya. Y cuando partimos con el programa, yo me di cuenta, acá no hay un problema de liderazgo, o sea, lo hay, pero hay algo que era más superficial y más importante, que era la confianza. Ajá, Entonces, ahí fue el primer quiebre que tuvimos con Leila. Leila era mi socia en ese entonces. ya. Y ella quería ceñirse al programa original que le habíamos vendido al cliente. Al pedido Cuando formal. yo le dije, exactamente, al pedido formal que era el programa de liderazgo. Cuando yo le digo, Leila, no podemos trabajar liderazgo si no trabajamos la confianza. Y yo creo que es importante hacérselo saber al cliente. Bueno, después de una discusión bien ardua, ella toma noción y me dice, ok, conversemos con él. Afortunadamente el cliente lo entendió y le dimos como una vuelta al programa de ese entonces y salió fantástico, porque efectivamente había mucho de eso. Perfecto, claro. Y sin confianza no se podía avanzar en lo otro. Entonces fue como generar el cimiento para después terminar con el programa original de liderazgo. O sea, a eso me refiero también con estar muy atento a lo que hay detrás de cuando te hacen un pedido. Claro, en el fondo es hacer coaching, digamos, o sea, en el fondo realmente Sí, escuchar, claro, conectar, exacto. digamos. Sí, Eh, a veces hay uno, yo siempre le digo a las personas que, un poco lo que hablabas tú, cuando quieren empezar en el mundo del coaching y tienen que salir a vender sus servicios o la posibilidad de hacer el servicio, yo lo entiendo, hay muchas personas que nunca han tenido la experiencia formal de vender algo, un servicio o algo por el estilo. Pero en el caso del coaching, yo le digo a las personas, si tú ya te formaste y entendiste un poco y practicaste lo que es coaching, una reunión de venta es una sesión de coaching. Es en el sí, fondo conectar,
escuchar, hacer preguntas poderosas, ¿no es cierto? Realmente llegar muchas veces, como dices tú, más al fondo de la situación, no a lo que superficialmente aparece, incluso en los pedidos de los clientes. Y fíjate que eso es un proceso de venta consultiva. Y la verdad que los clientes eso lo valoran mucho. Si en una sesión de venta, entre comillas, en 45 minutos, una hora, tú haces estas preguntas, conectas, muchas veces ayuda a que ya el cliente en esa primera sesión se dé cuenta, digamos, de que cuál es el real problema, qué es lo que realmente necesita. Se sentó alguien con él o con ella que les hizo ver estas cosas y ya sintió el valor de este proceso. En esa hora, en esta sesión, se dio cuenta de cosas que no sabía antes, entonces dice, oye, chuta, esto es bueno, yo quiero más de esto, digamos, me gustó esta interacción. Frente a si tiene otros postulantes que quieren el mismo proceso y que no hacen ese mismo proceso, digamos, el valor que tú agregaste es muy superior. Entonces, muchas veces el vender, entre comillas, no es más que una sesión más de coaching, que es parte, digamos, como del generar la confianza, la cercanía, el entendimiento, lo que hay detrás. Y mira, eso que tú has dicho es tan importante que yo lo que me di cuenta era, por un lado, que las empresas no entienden mucho de qué se trata cuando hablamos de coaching. Entonces, al principio también dentro de los errores que cometí era como ir a vender un producto. Después me di cuenta que lo que tenía que hacer, como dices tú, era hacer una sesión de coaching sin que la otra persona supiese. Exactamente. Entonces después, no sé, cuando hablaba con la gente de recursos humanos, que me pedía un servicio de coaching para tal persona, para tal ejecutivo, qué sé yo le hacía un proceso de coaching a ella para que entendiera de qué estamos hablando y de qué se iba a tratar el proceso. Muy bien. Eh, entonces era como, yo le llamé mi primera estrategia de caballo de Troya. Claro que sí. De manera que sin que el cliente supiese, él está haciéndolo decidir por mí. Excelente, muy bien, muy bien. Oye, y entonces empezaste a desarrollar algunos primeros proyectos en ese mundo. Y después, ¿cómo se llama? Una pregunta te quería hacer, no sé si siempre solamente has hecho coaching organizacional o también has tenido la experiencia de hacer coaching uno a uno de una manera formal, informal. Ese mundo, digamos, desde el coaching uno a uno lo has trabajado. Bueno, obviamente dentro de los programas, me imagino, organizacionales, has tenido que ser coaching ejecutivo, digamos, pero fuera de eso, Sí. digamos, a nivel de life coaching o cosas, ¿has trabajado también ese mundo? Yo en life coaching he trabajado bien poco en realidad. En un inicio me sirvió harto como práctica, Muy bien. como para soltarme, qué sé yo. Pero en Ajá. realidad después me di cuenta que lo mío era lo empresarial. No porque desprestigie el otro, sino que porque veo que hay mucho que hacer. Ajá. Veo el sufrimiento que existen en las empresas y en las organizaciones. Claro que sí. Entonces yo dije, bueno, casi como que mi propósito de aquí en adelante es tratar de ser como una semilla que cambie, por un lado, el estado emocional en el que vivimos, que está basado en el miedo, tratar de empezar a vivir en un espacio de confianza y como resultado de aquello, empezar a vivir en un estado de bienestar y no de malestar organizacional. Muy bien. Muy bien. Esos son como los dos pilares, particularmente los míos, que ahora con mi nuevo socio que es Andreas, también lo compartimos. Sobre todo esto de generar un bienestar organizacional. Ok. Eh, Ustedes han y ido. como Sí, perdón, dale. no, y lo que decía, que como lo nuestro es muy curioso, que nosotros hacemos solamente coaching. Ajá. Entonces, a veces cuando las empresas nos contratan para hacer programas largos, creen que le vamos a hacer una consultoría al tipo McKinsey o de estas grandes consultoras como de Boston Consulting Group, y cuando se dan cuenta que no vamos ni con un manual de procedimientos, ni con algo técnico, por un lado, primero como que les choca, no están acostumbrados a eso, pero Quieren ver la por carta otro acá. lado, exactamente, quieren la carta acá, qué sé yo, pero en el proceso se dan dando cuenta del valor de que ellos mismos se den cuenta que están como la respuesta y las soluciones. Correcto. Y es divertido porque muchas veces de esos mismos procesos se dan cuenta de cosas técnicas que requieren y llaman al experto. Algún proveedor experto en ciertas cosas, pero a partir de lo que se dieron cuenta. Claro que Entonces sí. lo que nosotros hacemos es todo el rato coaching organizacional, nosotros le llamamos integral. ¿Por qué le llamamos integral? Porque hay procesos de coaching uno a uno, que le llamamos los coaching ejecutivos, Súper. hay procesos de team coaching, que se hace a equipos puntuales, y el proceso de coaching organizacional cuando hacemos facilitaciones de grandes grupos, Ajá. pero siempre desde el espacio, desde la pregunta, que es el motor del coaching, no desde Correcto. el espacio del consultor que viene a decir lo que tienen que hacer.
Perfecto, buenísimo. Oye, y tú ya deslizaste algo que me pareció interesante, pero no sé si lo podemos explorar un poquito más desde la mirada que ustedes están tomando y la propuesta que tienen. Tú hablaste esto Cuéntame. de desde el miedo a la confianza, Sí. un poco, ¿cuál es esta mirada que tienen? Ustedes están hablando de esto de reinventar un poco las organizaciones, sé que también toman algunos modelos que vienen de fuera, de Europa. Si nos pueden contar un poquito más de esa mirada, ¿cómo están de alguna manera aportando, contribuyendo? ¿Cuál es la mirada del coaching para intervenir organizaciones, agregando valor obviamente a su resultado? Yo me cuenta que el punto de partida es que la organización, y cuando hablo de organizaciones son básicamente la alta gerencia, los directores, Sí. es que tomen noción del estado emocional en el que están, porque muchas veces ni siquiera se lo cuestionan. Ajá. Es tan automático, transparente que no lo ven, porque no se cuestionan si están en un estado de bienestar o de malestar. A nivel de toda la Cuando organización. logran tomar a nivel de toda la organización, exactamente. Obviamente dentro de todos los grupos hay gente que está contenta, otras que están felices, otras que están tristes, enrabiados, pero ¿cuál es el estado como general de la organización? Ya. Y básicamente, la mayoría de las empresas está el estado emocional basado en el miedo. Y eso se da cuenta en el control. Las empresas quieren controlarlo todo. Y el control nace por miedo, que es distinto a hacer gestión. Yo puedo hacer gestión, que es súper necesaria e importante. Pero cuando controlo, se genera un círculo vicioso. Porque la gente no quiere sentirse controlada y por lo tanto muchas veces empieza a mentir, pero por otro lado el que está controlando juzga que le están mintiendo, por lo tanto quiere controlar más. Ajá. Entonces, entre más me controla, más miento. Bueno, y al revés. Entonces a veces la gente le pregunto, ¿quieren que les mientan? No controlen. Y al revés, ¿quieren que los controlen? No mientan entonces. Pero para aquello hay que empezar a construir un espacio emocional basado en la confianza. Y es como. Y es bien concreto en realidad. La confianza no es algo etéreo, es algo que se construye a partir de cuatro pilares. Ajá. Eh, y en esta evolución de viendo estas empresas como reinventándolas, yo empecé a indagar ya hace casi 3 años Sí. y me encontré el año 2015 que fui a hacer una especialización a Harvard. Sí. El profesor que es Robert Keegan, él nos preguntó, ¿ustedes se han preguntado cuál es el segundo trabajo que todos los trabajadores en todas las empresas del mundo tienen, más allá del trabajo formal? Dije, el segundo trabajo. Bueno, un cuento corto, nadie tenía la respuesta y él dice, el trabajo de no poder ser tú mismo, de tener que estar mostrándote una careta, no poder mostrar tus vulnerabilidades, el tener que Oye, estar siempre queriendo ser el más top, qué sé yo. Y para mí fue como un wow. ¿Y eso de dónde nace? Que vivías en un espacio basado en el miedo. Entonces, todas estas empresas que están reinventándose, eh, le llaman ellos esto de el wholeness. Es como todo tu ser en la organización. Es como que hoy día la empresa lo que nos pide es como la parte racional. No claro. me interesan tus emociones déjalas en la casa, tus rabias, tus problemas familiares en la casa. No, acá en esta empresa te dan un espacio donde tú puedes siempre ser tú. Entonces lo bonito es que se genera un contexto de círculo virtuoso, porque la gente cuando se siente en un espacio seguro, que le llamo yo, seguro en el sentido que puede ser sí misma, puede mostrarse vulnerable si se está sintiendo vulnerable, puede mostrarse triste si está triste, qué sé yo, puede mostrar su debilidad sin tener el temor a que la vayan a juzgar, la gente lo agradece y desde lo agradece lo empieza a cuidar ese espacio. Y cuando tú lo cuidas, lo empiezas a nutrir, a alimentar, por lo tanto la productividad y la eficiencia se disparan. Entonces, uno de los casos emblemáticos que yo he encontrado es un banco de inversiones en Estados Unidos que se llama Bridgewaters. ¿Ya? Bridgewaters fue el único banco de inversión que cuando vino la crisis subprime, el año 2007, mientras todos los grandes quebraban y los tuvo que venir a rescatar el gobierno americano, ellos estaban teniendo un 12%, entre un 12 y un 18% de rentabilidad. Wow. Y tiene que ver con la forma de cómo se paran frente a la vida. Oye, Y así hay muchas empresas que están en esa. bueno, yo también en la universidad uno ve en las investigaciones, está súper ya estudiado y correlacionado que empresas con mayor o mejor clima, mejor cultura, tienen mejor resultado. Eso ya está como bien Sí, evidenciado. Pero hay que luchar también contra los patrones culturales y de formación, correcto.
cuando lo traemos a Chilito, que a todos nos toca, digamos, trabajar, en Sí. donde muchos de los líderes organizacionales, los empresarios, los ejecutivos, como bien dices tú, han sido formados en casas de estudio bastante racionales, tradicionales, duras, digamos, la mayoría de los líderes organizacionales son ingenieros o civiles, ingenieros comerciales, que el número es todo. Curiosamente, ayer aquí, de vacaciones, tranquilamente, el tiempo que no tengo en otro momento, estaba leyendo una revista de negocios que me traje de Chile, y estaban mostrando, relatando cómo una de las grandes empresas súper conocidas, no lo voy a nombrar, pero una de las más grandes en Chile, está haciendo una transición. Entonces los dueños tradicionales que estaban en la gestión están empezando a irse al directorio y tienen que buscar entonces la sucesión de un líder, un profesional que sea el gerente general, que no sea de la familia. Y entonces ahí me llamó mucho la atención porque decían, están buscando a alguien que se parezca a los dueños, que tiene que ser frío, así con estas palabras en la revista, frío, racional y bueno para los números, porque eso es lo que funciona. ¡Ting! Entonces el tiro a mí me dolía la guata escuchar eso, ¿te fijas? Pero Sí, ¿cómo te ha sí. tocado enfrentar, digamos, con esta propuesta a ese mundo que hay visto, qué ha pasado, funciona, no funciona, hay clics, se dan cuenta? ¿Cómo lo hay manejado eso? Mira, en ese tipo de puntos es fundamental trabajar con si son una empresa familiar, con los dueños, y una empresa grande, con la alta gerencia. Porque si el cambio no nace de ellos, culturalmente la empresa no va a cambiar mucho. Eh, Hay una metodología de coaching organizacional que yo aprendí justamente en Harvard que se llama desbloqueando la inmunidad al cambio. ¿Okay? Entonces lo que enseña esta metodología es que cómo a partir de una sesión de coaching, una o dos sesiones, tú haces que el ejecutivo o el equipo se dé cuenta de cuáles son aquellas barreras que son emocionalmente, inconscientemente emocionales y psicológicas que impiden lograr lo que quieren lograr. Por ejemplo, supongamos que están sinceramente y genuinamente quieren transformarse en una empresa distinta. Ajá, Y sin embargo siguen contratando a la gente de esta manera que se parezca a los dueños, qué sé yo. Y como es casi como absurdo, como que si fuese un auto boicot. claro. Bueno, cuento corto, esta metodología a lo que lleva es que esta persona eh, o el equipo tome noción de qué es aquello a lo que juzga que puede perder con hacer algo diferente. Ajá, Eh, y básicamente ahí aparecen dos cosas. Uno, si nos vamos ya como a la parte individual, que el gerente tiene el terror de dejar de proyectar la imagen por la cual lo conocen, claro. y por otro lado, que aparezca una imagen como decir, una imagen no deseada. Supongamos un gerente que lo único que quiere es aprender a delegar porque ha sido toda su vida autoritario. Sin Ajá, embargo, el tipo sigue dando todas las indicaciones. Cuando se le hace esta metodología, el tipo se da cuenta que efectivamente lo que él está protegiendo es su imagen de ser el más inteligente, por ejemplo. claro. El que controla todo, el que sabe todo, el que Exacto. tiene... Porque se da cuenta que detrás de eso hay un juicio de que la gente que da, por ejemplo, todas las indicaciones es la gente inteligente. Entonces le da terror a que apareciera una idea más inteligente que la de él y por lo tanto perdiera su puesto, por ejemplo. Excelente, muy bien. Me pasó con una empresa familiar que la gerenta general había trabajado me parece que con McKinsey, Ya. y habían estructurado todo un plan de trabajo de una planificación estratégica y se habían dado cuenta que tenían que cambiar de rubro. Si Ajá, no, la empresa iba a quebrar. muy bien. Y lo interesante es que ella siendo la gerenta general, que era la primera mujer a cargo de la empresa, antes había estado su bisabuelo, el abuelo, el papá, ella. La gente de la empresa a ella la amaba y se dio cuenta que ella estaba haciendo la traba en poner en marcha el plan estratégico. Ah, mira. Cuando le hago la metodología, ella se da cuenta que lo que la trababa era que tenía terror de que la familia la catalogara de traidora, Ah, mira. porque tenía el juicio que si ella cambiaba de rubro era traicionar todo lo que habían hecho su papá, el abuelo y el bisabuelo. Fantástico, interesante. Eh, entonces es como, ya, se da cuenta de eso, lo que se le invita es que desafíe ese juicio de qué tan cierto es que si hace eso la familia la va a catalogar de traidora. Cuento corto, ella habla con su mamá, que conocía la empresa de Reyes Derecho, era obviamente la esposa del papá, conocía al abuelo, etcétera. Y la mamá le respondió lo siguiente, le dijo: Pamela, si salvar la empresa significa cambiar de rubro, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo
y especialmente tu papá estarían orgullosos de ti y de salvar a todas estas familias que Y para ella fue como, wow, no lo veía, no lo Interesante. veía. Entonces, lo que estamos tratando de hacer justamente es aquello, cómo mostrarle a esta grandes empresas de cuáles son los temores o juicios inconscientes que tienen que les impide hacer algo distinto. Excelente. Y como dices tú, de seguir contratando personas que se parezcan a ellos, porque esto ya es casi, está súper, es súper conocido, no se puede conseguir lo mismo, o sea, resultados distintos haciendo lo mismo. Claro que sí. Súper interesante. Entonces, Yo, y hay que ser, mira como coach, hay que ser valiente, ser valiente en el sentido de desafiar al cliente, y muchas veces me ha pasado que con colegas, con tal de no perder las lucas, le dan la amena al cliente. Y al final es como digo yo, es de pan para hoy, hambre para mañana, porque como no hay resultado, no pasa nada. En cambio, cuando tú desafías a un cliente, sobre todo estos gallos poderosos, a ellos algo les pasa como, wow, este compadre algo cacha porque me es capaz de eso, desafiarme, cosa que el resto de la gente no hace. exactamente. Entonces, para ser coach hay que ser valiente. Sí. Hay una profecía autocumplida en estas personas que son así tan poderosas, enérgicas, digamos, y que defienden sus convicciones y sus ideas, por mucho que estén equivocadas, que en el fondo hay personas que están alrededor de ellos que en el fondo empiezan a convertirse en estos yes man, empiezan a decir que sí a todo, Exacto. y entonces ellos creen que son incapaces, porque en el fondo dice esta gente, digamos, no piensa, y cuando viene alguien realmente que lo desafía, se genera, digamos, empieza un círculo virtuoso ahí. Oye, te quería preguntar un poco, ya que, bueno, el coaching ha tenido una evolución, obviamente, y una curva de crecimiento muy fuerte, especialmente en los últimos años, a nivel de Sí. mercado. Se habla mucho de coaching, hasta programas en la tele de cantante, digamos, el coach es el que lo ayuda al chiquillo, digamos, a cantar mejor y a ganar el concurso. Entonces, ¿cuál es tu mirada o tu experiencia respecto a cómo las empresas y organizaciones se están parando en relación al coaching? ¿Entienden todavía lo que es el coaching? ¿Miden las cosas que tienen que medir? ¿Piden certificación? ¿Piden experiencia? ¿Cómo crees tú, en qué fase estamos en Chile, desde tu experiencia o tu mirada, digamos, respecto a cómo las empresas y organizaciones se están parando frente a la oferta de coaching? Mira, mi experiencia me dice que aún estamos como en pañales respecto del conocimiento que tienen las empresas respecto de qué se puede esperar del coaching, ¿no? En el sentido de qué será, qué es coaching y qué no es coaching. Ajá, muy bien. Y como dices tú, hay toda hay toda una confusión, porque justamente ese tipo de programas de cantantes, donde hay un coach que lo dirige, etcétera, hacen confundir a las personas, porque creen que el coach es la persona que le va a decir lo que tiene que hacer, cómo pararse, cómo sacar la voz, qué sé yo. Pero eso no es coaching, eso es como un asesor de imagen, digo yo. El coach, todo lo contrario, el coach va a hacer preguntas. Bueno, entonces, como volviendo al mundo de las organizaciones, lo que nosotros solemos hacer, primero que nada, es hacer como una mini introducción de qué es y qué no es a los clientes. De manera que tengan clara la expectativa de qué se puede esperar y qué no se puede esperar. Porque muchas veces me ha pasado gente o gerentes de recursos humanos que me piden que le haga un coaching, cuando en realidad lo que están queriendo es que preparar a una persona para que renunciara, por ejemplo. Ah, muy bien. Claro, Eh, y no tiene nada que ver con coaching. exactamente. Entonces así como tú tienes tu escuela, la escuela nuestra también, a los alumnos les decimos el día de mañana, ustedes son los primeros, ¿cuál es la palabra? Como mensajeros, embajadores del coaching. Hay que Ahora, enseñarle a los clientes. Yo tuve evangelizar, 4 años como... gringo acá le llaman evangelizar cuando hay que, digamos, introducir Exactamente, evangelizar, sí. tecnología, Yo amiga. tuve 4 años como director de la ICF, la ICF, la International Coach Federation, y como directorio nuestra misión era educar a las empresas de qué es lo que es coaching, qué es lo que no es coaching. Muy bien. Cómo medir cuándo contratar a un coach, cuándo no hacerlo. Y básicamente que, por un lado, que un coach no da consejos, no dice lo que va a hacer. Es más bien Ay, una persona que va a desafiar a través de preguntas y un acompañamiento. Eh, Eso como yo diría, pero lo bonito que está, que las empresas están cada día más dándose cuenta de aquello. Y ahí, como se estuvo, también es responsabilidad de los coaches, como decía recién, enseñarle a las empresas, porque hay muchos coach chanta que se autodenomina coach porque, no sé, me pasó una vez un gerente de finanzas que quedó cesante y el tipo con su mejor intención se autodenominó coach financiero. Entonces vendía servicios de coaching financiero cuando lo que hacía era asesorías financieras. financiera, claro.
confundiendo a la gente, ahí confundiendo a las empresas. Entonces, y peor aún, peor que esos casos, porque ese personaje al menos era inconsciente respecto a eso, era incompetente inconsciente, como se le dice. Claro que sí. Pero hay escuelas de coaching, prefiero no nombrarlas para no tener problemas, que forman coaches en un fin de semana, haciéndole muy mal al oficio. Claro que sí. Claro que sí. Eh, como tú bien dijiste, o sea, el proceso de coaching es bien transformador, tú no te transformas en un fin de semana. Exactamente. Oye, y Entonces, sí, 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 a nivel organizacional, bueno, yo también hago intervenciones de coaching ejecutivo y equipo. Claro, y en la empresa hoy día está muy asociado que, como antes a la capacitación, ahora se le llama el sí, coaching, vamos a ir al coaching sí, como a la capacitación, y el señor, el entrenador, el relator o el capacitador es el coach. Y sí, entonces hay mucha gente que piensa que el coaching es lo que antes se llamaba como capacitación, y como en Chile nos gusta ponerle cosas, nombres gringos a las cuestiones, ahora la capacitación es coaching. Ahora, claro, hay veces en que hay una intervención, el señor o la señora que se para adelante es un coach y hace una intervención que tiene, digamos, distinciones sí, y la disciplina del coaching, pero hay otras en que un entrenamiento tradicional, una capacitación más tradicional y que a eso le llaman coaching. Entonces, a veces alguna empresa como está de moda, algún gerente de recursos humanos o jefe de recursos humanos tiene un presupuestito por ahí y quiere como quedar bien y que estamos haciendo coaching también en la empresa, entonces contrata a alguien para que haga un taller que no necesariamente es coach, el señor o la señora, y hicimos coaching. Entonces, efectivamente, hay un trabajo bien importante que hacer desde el punto de vista de evangelizar. Y cuéntame un poquito, ya que vamos ahí terminando, ¿cuál es como tu visión, digamos, de futuro con respecto a tu proyecto personal, a lo que tú estás haciendo, la escuela con que también ustedes están trabajando? ¿Cómo ves tú esto para adelante? ¿Cuál es el sueño, digamos, lo que te tiene a ti, me imagino, levantándote todos los días a la mañana, aparte de pagar las cuentas, que todos tenemos que pagarlas, pero yo tengo esta creencia que los que estamos en el coaching de verdad, nos mueve algo más allá que solamente el trabajo, que obviamente que siempre es satisfactorio, pero ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el cuento que hay para ti, para tu equipo, digamos, lo que viene? sí, mi sueño, como le decía al principio, es poder ser una semilla que el día de mañana emerja y cambie el estado emocional en el cual vivimos. Y el sueño como colectivo, con mi socio y el equipo, es cambiar desde el bienestar al bienestar organizacional. Más allá del concepto de felicidad, es como se habla mucho hoy día de felicidad empresarial, felicidad organizacional. Nosotros más bien hablamos de bienestar. Para nosotros es Muy como bien. más, creemos que es más poderoso el bienestar que la felicidad misma. Ajá. Eh, entonces, ese es como el sueño que a nosotros nos mueve, y quedamos muy contentos cuando vemos los resultados. Y como yendo más hacia el futuro, yo veo que se vienen como buena esperanza en ese sentido. Y por otro lado, más técnico, estoy viendo que lo que se viene en el mundo del coaching es todo el tema más virtual, de Internet. Aquí Lo estamos. que estamos haciendo ahora, exactamente, por ejemplo, sí, tal cual. De hecho, tengo muchos colegas de otros países del mundo que es interesante, se viven la vida viajando y hacen todo virtualmente. Sí, claro. Y sobre todo el tema el tema de las distancias. Cada vez va a ser más difícil moverse de un lugar a otro. Por Sí. lo tanto, el coaching virtual, virtual me refiero a sesiones por Skype y por webinars como estos, se van a hacer vitales. Tú que Déjame, estás en Estados Unidos, me imagino que estás en eso. déjame agregar, justo quería, digamos, agregarte eso. Es que, primero yo he sido coachee, he sido cliente, digamos, he sido sujeto de coaching 2 o 3 veces en distintos momentos. Y lo he hecho siempre con el equipo de Tony Robbins acá en Estados Unidos, son coaches de acá. Y siempre mi experiencia de coaching como coachee ha sido online, o sea, porque en el fondo obviamente no hay alternativa. Y el tema funciona perfecto. Yo con algunos clientes, en algunos casos que han vivido fuera de Santiago, incluso me dicen, no, yo voy. Entonces partimos 1, 2, 3 sesiones. Y después la tercera o cuarta es que no puedo ir, entonces yo le digo, al principio le decía, hagámosla online, y me decían, no, es que yo quiero hacerla cara a cara. Pero después cuando lo pueden y toman una sesión online, después ya no quieren parar, porque se dan cuenta que en el Claro, fondo sí. tú estás haciendo lo que tienes que hacer. El tema, digamos, de presencia física online no tiene mayor, que bonito. Realmente yo también estoy muy de acuerdo con eso. El movimiento va fuertemente en esa línea, digamos, desde la formación incluso,
hasta obviamente la entrega de los procesos de negocio. Y como dices tú, un país como Chile que es tan largo, las distancias es una traba, entonces eh, la tecnología está al servicio de aquello, es como elimina esa barrera de distancia. Entonces, como la invitación era a los coaches también empezar como a prepararse y sentirse cómodos con eso. Porque hay, como dices tú, hay varios así como clientes que le incomoda, hay muchos coaches que le incomoda hacer cosas virtuales. Claro, pero hay que irse adaptando. Sí. Oye, Rodrigo, fantástico. Muchísimas gracias, no queremos irnos más allá del tiempo. Pasa tu último aviso, yo sé que vi por ahí en tu Facebook que vas a estar haciendo una charla, un mini taller de bienvenida Ah, al sí. próximo días, ¿o no? Sí, lo que pasa es que la próxima semana es la Semana Internacional del Coaching. Ajá, Entonces, en una organización que se llama Casa Coach, ellos también están organizando ciertas actividades y me pidieron si el día martes, que se viene, me ya. parece que es martes 16, Sí, martes 16. justamente voy a hacer este taller de inmunidad al cambio, que es como la versión cortita, como para que la Perfecto. gente lo experimente, lo saboree. ¿A qué hora? Eh, hasta las 7 de la tarde, de 7 Bien, a 9 y cuarto de la tarde. La forma de perfecto. inscribirse es súper sencilla, es en www.casacoach.cl y ahí aparece la agenda con las actividades. Entonces se pueden Buenísimo. inscribir a partir desde ahí, desde la web. Eso es Fenomenal. interesante porque es un taller que vale normalmente entre 40 y 50 lucas. Acá como es la semana del coaching, Casa Coach lo dejó solamente a 10 lucas. Entonces está Excelente. súper accesible. Sí. Súper buena oportunidad. Fantástico. Bueno, que les vaya súper bien. Yo voy a estar en esa altura en El Salvador haciendo unos talleres y Ya, unas conferencias de coaching. Así que para la próxima, encantado también ir para allá a la Casa Coach. Y de nuevo, muchas gracias, Rodrigo, gracias a ti. por felicitaciones por tu proyecto, por lo que están haciendo. Lo he visto en primera persona y me conecta mucho también. Y gracias de nuevo por la invitación y esperemos que nos veamos también pronto en estas instancias u otras como esta. Gracias a todos a los que asistieron hoy día, a los que nos están viendo tal vez en la repetición, en el evento grabado. Como saben, como siempre, cualquier cosa, contáctenos, llámenos, coméntenos y estamos totalmente a su disposición. Rodrigo, un gusto de estar contigo nuevamente. Gracias, Andrés, que estés muy bien. Gracias a todos. Chao. Chao.